Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestro invitado de hoy es Cristian Maulén. Él es socio principal de Customer Trigger y director de Insight Lab. Se ha dedicado por más de 25 años a transformar la complejidad de los datos en la confianza del cliente. Es autor del libro Huella Digital, profesor, conferencista, expresidente de la Asociación de Marketing Digital y Data de Chile y reconocido académico 2017 por el Marketing Best Award. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Claudia, qué gusto, gracias por la invitación, estoy muy contento de volver a verte y encontrarnos en este podcast. Me encanta, un honor tenerte en La Rebelión de los Datos. Te quería decir que antes de todo vamos a cumplir con el código de honor de la rebelión, que es que yo acepto que soy 100% humana, sin intervención de IA. ¿Aceptas tú también? Sí. Perfecto. 100% humanos. 100% humanos. Cristian, el tema que nos convoca hoy es hablar de los datos como el nuevo oro digital. Para contextualizar un poco, quiero citar un párrafo de un artículo de Bárbara Ribeiro de la empresa Netrina, que me encantó, porque dice: las bases de datos no son una moda ni un backend invisible. Son el motor que permite automatizar, analizar, predecir y decidir. Son el puente entre el dato y la acción. Y si la inteligencia artificial va a ser la mente de las organizaciones del futuro, entonces las bases de datos serán su memoria, su contexto y su verdad. Me encantó esa frase. Cuando hablamos de infraestructura digital, negocio electrónico, comercio electrónico, pareciera que habláramos siempre de ítems distintos, pero sin embargo son parte de lo que ahí se llama economía digital. ¿Cómo definirías la economía digital y qué rol crees que cumple en la transformación de las empresas, tanto chilenas como latinoamericanas? Bien, la economía digital se expresa como una nueva forma de consumo e intercambio entre las personas, en lo que entendemos donde exista un esquema de oferta y demanda, monetizable o no monetizable. Por lo tanto, lo que hace que hoy día sea, podríamos llamar, vertiginoso, es que la digitalización ha hecho que obviamente este tránsito sea muy rápido por el intercambio de datos que están ocurriendo. Entonces, lo que antes era una economía análoga podía tomar días, ahora en segundos. Hay procesamientos, hay automatizaciones y hay inteligencias detrás que están obviamente generando para algunos sectores, para algunas empresas, algunas organizaciones, una ventaja, pero para los que se quedan atrás, los que se rezagan, les genera probablemente una pérdida de oportunidad y una pérdida de creación de valor. La oportunidad que se ve aquí es comprender desde dónde vienen los datos. Cuando estoy en el estado más básico de esto sobre la economía, no lo quiero tocar todavía a las diferentes disciplinas. Yo siento y he visto en mi experiencia, tanto cuando a las empresas que asesoro como a los estudiantes que apoyo, que cuando se genera un gran cambio, cuando las personas logran comprender de dónde vienen los datos. Y los datos, si miramos, vienen de 5 fuentes principales. Voy a referirme al menos a 3 de ellas ahora. Los que generamos nosotros mismos, ahora nosotros todos aquí estamos generando datos. Luego los datos provenientes de una transacción, de una compra, bien, de un contrato. No pensemos solamente que un contrato a veces tiene que ir detrás de dinero directamente. Hay servicios que son free, ¿cierto? Hoy día eso ha crecido mucho más en la economía digital. Y el otro tiene que ver con el mercado digital. Bien, hay empresas que están dispuestas a liberar información, hoy día con permiso, de lo que hacen ciudadanos, personas. Nosotros le damos permiso a esta plataforma y se ocupan estos datos para ciertos fines específicos. Y por tanto, se habla de mercado digital porque hay otras organizaciones que están dispuestas a comprar esos tránsitos. Y ahí hay un intercambio grande. Y otra fuente importante que hoy día ha ido creciendo grandemente tiene que ver con los datos biométricos, ¿bien? Y es donde hay ahí toda una conversación, también polémica, con respecto a qué va a pasar hoy día con todos los cambios que están habiendo legislativos en términos de barreras regulatorias sobre los datos biométricos de un niño, por ejemplo. Entonces, ¿cómo van a ser tratados? Y cuando las personas en este tipo de fuentes comprenden esta realidad,
yo siento que se inicia un despertar en lo que sí es la economía digital y dejamos de verlo porque a veces la gente de marketing cree que lo digital es Meta y Google y los de TI, los de tecnología creen que es GCP y Amazon y entonces creemos que esos son los entornos digitales y lo digital es el todo que envuelve el intercambio de información entre las personas, donde hoy día el intercambio de oferta y demanda es mucho más acelerado de lo que vivíamos. Perfecto, entonces, espera, ese es como el área privada y el área pública, que porque el área pública genera un montón de datos y tendrá las mismas problemáticas también, ¿no? Incluso puede ser que hasta mayores, porque tiene que hacer una transformación digital más profunda. Claro. Bueno, ahí es interesante lo que dices, Claudia, porque hay que entender por qué necesitamos transformarnos digitalmente. Claro. También es otro término acuñado, muy instalado, ya hace 12 años, 14 podríamos decir, no nos damos cuenta cómo pasa el tiempo. Y esta transformación digital está dada porque dentro de esta generación de datos, si hacemos un doble clic, los datos se generan principalmente porque existen estructuras de información, ¿cierto? Servidores, servicios que están hoy día en nube, y luego existe la nube como tal, las redes sociales y los sistemas móviles. Esa segunda es lo que se conoce como segunda plataforma tecnológica, y esa es la que obviamente hizo que como los usuarios, los ciudadanos, las personas, los clientes adhirieron más rápido a esta plataforma, nube, plataformas sociales y nuestros móviles, hizo que las empresas quedaran atrás, relegadas. Fue como un diseño perfecto, era un diseño por defecto. Es decir, si creamos estas plataformas y hacemos que las personas las usen más rápido y aceleren eso, vamos a hacer que después las empresas, estoy hablando como el Pinky Cerebro, ¿bien? Hay alguien que en un minuto se le ocurrió esto, ¿bien? Entonces, que fue cuando se diseñan la plataforma 1, 2 y la 3. La 3 es la inteligencia artificial. Y fíjate, date cuenta que en el diseño, cuando tú googleas primera, segunda y tercera plataforma o buscas algo en la red, tú no vas a ver el metaverso como parte del diseño. El metaverso apareció por el lado, dado que entramos en pandemia. Entonces, podríamos ahí también especular que fue la pandemia también quizás fue otro diseño para que se aceleraran otras plataformas o otras cosas cambiaran en el mundo, sin querer que esto ocurriera con tanto daño para las personas. Entonces, volviendo al principio de esto, de la transformación digital, vivimos en esa transformación porque las empresas estaban desadaptadas, ¿bien? Porque los ciudadanos eran ágiles, somos ágiles, veloces y ubicuos usando estas plataformas y las empresas algunas todavía no. Y ahora llevémoslo al mundo normal. Si nos vamos a una compañía B2B que vende, no sé, asesoría para agroindustria, ¿ya? Y tiene productos que hace monitoreo de presión hídrica y cientos de monitoreos en el campo y fertilizantes, y esta empresa tiene un buen ERP, pero no tiene un control de sus datos de clientes, no manejan un sistema adecuado en el CRM, sus sistemas de publicidad son verdaderamente primarios, primitivos, muy asociados al producto, y te encuentras con vendedores resistentes a la gestión del cambio y a la digitalización. Y por ejemplo, el equipo de ventas que hace el 60% de la venta no abre la cámara cuando está con un cliente. Fíjate, ya que ahí voy llegando a un aspecto cultura. Ahí te encuentras con una empresa rezagada. Probablemente, si tú haces un doble clic, esa empresa tiene un serio problema en la estructura en cloud, cómo usan las redes sociales y cómo se instala en la cultura, no solo para anunciar, sino para hacer esto que estamos haciendo ahora, por ejemplo. Y obviamente sus sistemas de movilidad son bastante bajos. Probablemente el vendedor, después de una visita a terreno, tiene que llegar a la oficina todavía a cargar cierta información en el sistema de control de gestión o a poner una nota de venta. Bien. Me gusta dejar estos ejemplos, Claudia, porque a veces siempre se habla de las empresas de retail, de las empresas tradicionales, pero me gusta el mundo B2B y en una cosa tan... porque ahí hay un espectro en Latinoamérica de oportunidad y desarrollo económico gigante para cuantos asesores que hoy día hay que nos desgastamos en un mundo lleno de esta oferta que estamos comentando a empresas privadas y siento que hay un mundo de oportunidades en el otro lado, en el B2B. Me encanta ese ejemplo y yo también estoy investigando con un amigo que vende repuestos automotrices en Chile y le hice la misma pregunta y me decía que no sabía si estaba viejo
como para entender al cliente, que le costaba mucho entender al cliente los cambios, que era un cliente muy informado y que hoy día tenía las redes sociales, tenía Google, tenía un montón de información, y que le pasaba que antes la empresa era tan fácil porque vos tenías el local comercial, tenías el estacionamiento, tirabas unos panfletos, hacías algo en un medio de prensa y bueno, no te calentabas más la cabeza. Pero hoy es demasiada información y le cuesta mucho... cuesta llevar al cliente, me decía él, hacia el camino que él lo quiere guiar, ¿me entendés? Como que hay fuga. Exacto, y aparte que hoy día el ciudadano se ve expuesto a mayor cantidad de información, entonces esa democratización de información y de datos, que obviamente desde ahí viene la génesis, hace que una persona esté mucho más informada y tenga mucho más opciones. Claro. Entonces, si nosotros no somos capaces de generar el compromiso de esa persona con información de valor, con si estoy en un circuito digital tomando una decisión, haciendo fácil ese proceso, aumentando los niveles de integridad en el proceso, obviamente no vamos a ganar. Solo esa persona va a abrir más sus opciones. Por siempre marketing, su trabajo ha sido el de cerrar las opciones del cliente, en buen sentido de la palabra. Ese es el trabajo de marketing, persuadir en el mejor momento e ir disminuyendo las opciones del cliente. El problema de hoy es que el usar estrategias del pasado en un presente distinto genera que el cliente solo abra más opciones. Tú, por haberlo hecho mal, probablemente hiciste al cliente más curioso. Entonces, haberlo hecho mal en el sentido de no darle la información fácil e íntegra en el momento que mejor lo necesitaba. Claro. Ese es el asunto. Y Cristian, ¿cómo haces que el cliente entienda el valor que tiene este trabajo que hay atrás, lo que vos ofreces, por ejemplo? Porque no es tan fácil. No es fácil. El cliente, vamos a contestarlo en general, pero esto pasa por cosas que no creo que vayan a cambiar, ni con inteligencia artificial. Las personas tenemos necesidades y obviamente la compañía que más rápido la resuelva, la organización o la persona que más rápido la resuelva, se queda con esa preferencia. Y eso viene ocurriendo desde 1920, muy instalado, y lo que están cambiando son las dinámicas del consumo. Entonces, hoy día un cliente está esperando velocidad, esa es la respuesta y ese es el problema. Compara el banco con Mercado Libre y tú dices no tiene nada que ver, pero hoy día Mercado Libre está reteniendo fondos para ofrecerte sistemas de inversiones. Entonces se transforman con plataformas multilaterales, en multicompetidores en muchos sectores. Claro. Entonces, lo que tenemos que un poco enfocar es que, como yo digo siempre ahí en clases, digo, ¿cómo estás gestionando la satisfacción de tus clientes? En primer lugar, no solo en los procesos de captura, sino que en los procesos de mantenimiento de la relación. Yo diría que ahí hay que poner, si tuviéramos que darle un peso ahí, 70% allí en el mantenimiento de la relación y 30% en el inicio de la relación. Y la satisfacción ahí la tenemos que entender como los clientes tienen expectativa y yo le prometo algo a las personas. Entonces, yo prometo y las personas tienen una expectativa. El delta de ello es lo que se llama satisfacción. Y esto lleva a la vida del día a día. Yo ahora, tú debes tener una expectativa de lo que yo estoy haciendo ahora acá. Y si yo obviamente supero tu expectativa, ¿bien? ¿Qué ocurre? Tú te vas a sentir satisfecha con el trabajo que yo estoy aportando a ti, ¿ya? También las personas especulan, creen cosas, ¿cierto? Y en la vida esto es así. Entonces, la pregunta es que para que eso ocurra, ¿bien? Esa satisfacción ocurra, hay 3 elementos que las organizaciones tienen que manejar. Algo ya lo había dicho. La integridad, hacemos lo que decimos. 2, la facilidad que atiende a los procesos que yo estoy revisando, y ahí la fiebre por el Customer Journey, por ejemplo, ahí se desprende. Y 3, lo agradable que son los servicios, que son los aspectos sensoriales. Mi actitud, mi sonrisa, el despliegue digital del servicio que estoy entregando, etcétera, hacen que esas cosas ocurran. ¿Qué ha estado ocurriendo? Que la digitalización y el uso de medios alternativos, que hoy día no son alternativos, son parte de la base del día a día, han hecho que muchas veces lo fácil y lo grato sea más simple de lograr, porque hay mucha tecnología para hacer eso. Yo te lo hago fácil porque hay un bot, no te hago que te muevas,
te ofrezco un agendamiento, te pongo un ejecutivo F2F, así face to face en una plataforma digital. No tuve que ir a hacer el trámite ni hacer colas, nada, todo funcionó perfecto en términos de proceso. Y agradable, las personas muy bien entrenadas. Pero nos olvidamos a veces del aspecto base de lo que, volviendo al principio, en una economía se genera la transacción, la integridad. Es decir, yo después que te entrego todos estos servicios, no respondo al principio de que la ropa quede limpia, que los dientes se limpien con la pasta dental, que los champús laven el pelo. ¿Bien? Hay un humorista ahí que decía, por tanta IA, ¿y por qué no fabrican un detergente que limpie bien la ropa? Entonces, y así, ahí llevemos los ejemplos de consumo tradicionales, pero llevemos los otros ejemplos de lo que tiene que ver con las empresas prestadoras B2B o las empresas de servicios como la mía. Entonces, a veces no nos preocupamos, como nuestra asesoría, no nos preocupamos a veces, digo yo, con la intensidad que debería ser, que lo que te prometo se cumpla. ¿Bien? Y si eso ocurre, y aquí termino, si eso ocurre, esas tres magias ocurren, la curva de experiencia sube, satisfacción está aquí, sube a extremo, bien, llega a un nivel alto, y esta pivotea la lealtad. Entonces, y la lealtad va a hacer que el cliente se mantenga contigo por mucho tiempo, te recomiende y te perdona cuando nos equivocamos. Entonces, si hay una repetición constante de integridad, fácil, grato, estoy preparado para tener clientes por siempre. Me empiezo a preparar. Bien, obviamente que esto demanda otras características, las personas se cambian de casa, son curiosas, no voy a tener al 100% de mis clientes cautivos conmigo. Pero miremos un poco ahora, con esto que he traseado, miremos un poco, miren ahí los que nos están escuchando, por qué el éxito de Amazon, por qué el éxito de Mercado Libre, por qué el éxito de Fintual, por qué el éxito de los bancos en Brasil, digitales, por ejemplo, que penetran y están haciendo temblar a Itaú. Entonces, responda a esto, a relaciones, a cuestionarnos la satisfacción y la lealtad, pero con dinámicas obviamente basadas en la economía digital. Perfecto. Y cuéntanos, ¿qué diferencia hay cuando hablamos de Big Data y cuando hablamos de Data Driven? ¿Es solo una cuestión de volumen o es una cosa de enfoque estratégico? Es un mix, pero hoy día Big Data es la colección de grandes volúmenes de datos. Eso ha ido existiendo mucha tecnología. Hoy día pagamos soluciones en cloud por la cantidad de procesamiento, por la cantidad de datos que albergamos. Pero Big Data es la colección de grandes volúmenes de datos, si quisiéramos llevarlo ahí. La diferencia está en que Data Driven no es la toma de decisiones basada en datos y puede hoy día tener un carácter más estratégico. La nueva empresa basada en datos, finalmente, tiene características muy distintas en la práctica. No solo está preocupado de colectar datos, la empresa está preocupada de clasificar la información, segmentarla en segundo nivel. Antes de ello, la calidad de los datos es una prioridad de esas organizaciones. Luego, el diseño de automatizaciones enfocado en el viaje, en el recorrido de quien sea su cliente, interno o externo. Cómo genero performance a todos esos sistemas, KPIs que me estén ayudando a generar mejor desempeño. Luego la activación y uso de inteligencia artificial para, por ejemplo, que esa IA no nos ayude solo a niveles de productividad nuestra. ¿Bien? Si te das cuenta, y yo creo que otros invitados tuyos, llegamos y anda este típico gurú hablando de que se sabe todos los releases de los software de IA y tiene un montón de control de cómo automatizar tu calendario, tu correo, un montón de cómo contraer contenido, video, fotos, y estas personas te enseñan a aumentar tus niveles de productividad, alimentándose de lo que ya en Internet alguien hizo. ¿Ya? Pero la nueva empresa basada en datos no solo está preocupada de cargar a sus colaboradores de mayor productividad, está preocupada de usar la IA para hacerle las cosas más fáciles a sus clientes. Entonces, un next best action o un next best offer, o en español, siguiente mejor acción, siguiente mejor oferta, usando IA o Machine Learning, IO, es la característica de una nueva empresa basada en datos. Hoy día, actualmente el 58% de las organizaciones no está usando IA para estos fines. La IA, la fiebre que hay en IA es solo para niveles de productividad. No digo que eso esté malo,
pero yo siento que ahí hay una gran oportunidad cuando ponemos al cliente en el centro. Perfecto. En tu libro Huella Digital hablas acerca de la vista 360 del cliente. ¿Cómo se construye realmente esa mirada y qué valor genera para la gestión del negocio? Bueno, gracias por la mención al libro, primero. Por acá lo tenemos, acá, aquí. Ahí. No sé si en Uruguay se vende o por Amazon lo pueden conseguir. Está a venta en Chile, pero hay las personas que están escuchando el podcast y quieran el PDF. Escriban o después si quieren colocamos, cuando editemos, coloquemos un QR, les paso un QR que les lleva el PDF. Perfecto. ¡Chan! Que se los demos a todos los suscriptores de tu programa, ¿ya? Está en PDF. Bueno, y que todo esto, Claudio, no te conté, porque no se iba a imprimir el libro, pero como llegamos a 1.200 descargas, acá el editor en nuestra oficina me dijo, Cristian, hagamos el libro. O sea, lo tenías pensado solo para PDF. Sí, lo escribí, y esto nace porque los alumnos que están en Lima, en Perú, de la Universidad de Piura, ¿sí? Yo entregaba mis papers, mis documentos, y un día con ellos terminé un programa y estábamos en un happy hour un día viernes y ellos me animaron y me dijeron, y después me emocioné mucho porque tenían impreso mis papers y con anotaciones, y me dijeron, profesor, sería bueno que hiciera un libro. No lo había pensado. Entonces el libro no nació por una cuestión de ego mía, nació porque los alumnos me motivaron. Entonces de ahí hice el PDF en blanco, white paper, y después el director de arte acá de la oficina, Germán, que está citado ahí, y el editor, que es Fernando Goller, va y me dice, Cristian, hagamos los libros. Y fuimos a hablar a las impresores salesianos, y salió. Y ahí se está metiendo. Está buenísimo. Entonces, aparte, papel cuché y no. Sí, los chicos se inspiraron ahí. Está bonito. Está muy lindo. En PDF también está bonito, así que lo voy a compartir con ustedes. Perfecto. Oye, y yendo a tu pregunta, la vista 360 suena a veces algo utópico o inalcanzable, porque tiene algo así como un tono medio poético para citarlo. Pero yo te diría que antes de la pandemia teníamos que estar construyendo las vistas 360 mediante algún modelo NSQL o algún modelo de datos que fuera a crear una serie de entidades y relaciones en distintas fuentes, porque es una compañía de gran tamaño que tenga un stock de 3 millones de clientes, ya estoy hablando para Latinoamérica en general, ya nos vamos a encontrar que probablemente va a haber entre 22 a 24 fuentes, incluyendo el CRM. ¿Ya? Y luego tengo el centro de contacto, que normalmente ahí te encuentras con Genesis, Avaya, entre paréntesis son productos de los que se venden para que los agentes telefónicos puedan conectar por multiagente y multisistema de interacción, no solo el teléfono, WhatsApp y todo eso. Entonces, todos esos mundos, a través de TLs, antes las traíamos y las poníamos en un lugar. En el libro ahí hay una parte en la página que sale un diagrama que atrae todo esto y lo pongo en un solo lugar. ¿Para qué? Ahí es importante los propósitos asociados a ellos, que tienen que ser bien pragmáticos, para tener una sola verdad sobre el cliente, y ahí se despliega reportería, paneles, mimetización de datos en sistemas de automatización de interacción, facilidad en los centros de contacto, sucursales virtuales. Entonces, es una única verdad para muchas opciones de servicio que le puedo dar al cliente. Eso no cambia en un CDP. Ya, y hay que recordar, un CDP, Vista 360, como me estás preguntando, viene de una sigla que es Customer Data Platform, ya la plataforma que centraliza datos de cliente, ¿bien? CDP. ¿Ya? Y ahora, ¿qué ha ocurrido, Claudia? Que después de la pandemia proliferaron los CDP con APIs. Entonces, ¿qué está haciendo? Que yo voy a buscar la información estructurada, toda la que comenté de transacciones, CRM, etcétera, centros de contacto, pero a la vez también traigo la información de mis clientes en mis plataformas digitales, depositando con permiso cookies. ¿Bien? Las personas no rechazan las cookies cuando ven compañías serias con grandes propuestas de valor
y que volvamos al principio, integridad fácil y grato, yo soy feliz que me sigan. O sea, por favor, dígame a alguien, si, de lo que se está escuchando, ¿te molesta que Amazon te mande un mail? No. No sé, ahí dejo la pregunta para responder. No nos molesta. Hay un grupo de personas, más o menos alcanza, según nuestro sondeo, el 8% de los ciudadanos hoy día no quiere dejar su huella. Pero hay más disposición, obviamente, en ciertos servicios como salud y bancario, donde yo dejo más datos, pero de retail y hacia las otras categorías cuesta un poco más. Entonces, hoy centralizas el perfil de una persona en una metadata, donde tengo sus preferencias digitales, cuántos los tiempos y recorridos en el sitio web. Yo ahí tengo que ver cómo esos datos los transformo en información y los agrego, porque ¿de qué me sirve tener a Claudia con 1 millón de veces entrando al sitio este mes si lo que me falta a mí es saber si estuviste en la categoría zapato o vestuario niño? Entonces ahí construyo un perfil contigo. Y ahora hoy día estos CDP, uno de los que nosotros estamos distribuyendo con más fuerza, que es Spotler Activate, que está hecho en Holanda, adhiere a ISO 27001 y a GDPR, entonces tiene un alto estándar de seguridad y a estándares de protección de datos, y lo que ocurre es que esa información, a partir de tus anuncios, lo transforma. En otras palabras, y aquí cierro, dejo un ejemplo, siempre me gusta dejar un ejemplo, ¿a qué te sirve todo esto? Si tienes, imaginemos una cartera de 1 millón de personas, o 100.000, imaginemos el número que queramos, y de los 100.000, 50.000 usuarios tú los tienes detectados que tienen un alto nivel de adherencia contigo y deberías generar programas de lealtad o alguna afinidad con ellos. Yo podría tomar esas personas y los anuncios que ellos vean luego en Meta o en Google van a ser de la compañía en forma muy personalizada de acuerdo al perfil de esas personas. Y me evito que ellos vean anuncios de nuestra compañía en procesos de captura. Si no, le hablo en lealtad. Hasta le puedo hablar de sus puntos, les puedo hablar de sus programas de lealtad o sus descuentos personales y invitarlos a las secciones privadas del sitio para ellos como clientes, usuarios y como usuarios regulares de nuestra compañía. A veces, ¿por qué me explico y me doy un poquito la vuelta, Claudia, para contestar esto? Porque es un tema bien caliente, se habla mucho, pero pocos lo practican, y normalmente se tiende a pensar que el CDP solo está, o la vista 360, en los procesos de captura para anuncios publicitarios. Entonces no, hoy día las plataformas de centralización de información, puedo tomar el legado como Meta y Google y poner aquí mis perfiles de cliente, algunos con nombre, ID y email, y algunos con un ID y preferencias, ¿cierto? De contenido. Uh-huh. Entonces, en la medida que más contenido de valor creo, más se van robusteciendo esto. Y ahora con IA, estos sistemas están permitiendo que en la mañana te levantas, te conectas a estas plataformas y te hace recomendaciones de audiencia. Entonces te dice, mira, está pasando algo con la categoría lavadora, está pasando algo con la categoría zapatilla, hay 150.000 usuarios que esta noche estuvieron ahí. Entonces creo una audiencia por la mañana y la activo. Entonces, ¿qué hago? Que se crean por las preferencias de las personas. No porque yo en la mañana me levanté creativo y digo, hoy día vamos a vender zapatillas. El usuario empieza a generar esa señal. Ah, perfecto. Por ejemplo, hay un partido de fútbol importante y todo el mundo quiere comprar televisores nuevos, por ejemplo. Claro, y a veces no te enteraste, disculpen, no voy a cambiar el ejemplo mejor, pero a veces estábamos llenos de diseñadores hombres, ¿bien? Y dentro de la oficina no estamos viendo características de las mujeres, claro, porque no las conocemos. Iba a ser el ejemplo al revés, que el fútbol y las diseñadoras son mujeres y no sabían que jugaba Brasil con Uruguay. Claro. Cristian, saltémonos a la ley 21.719 acerca de la ley de datos personales. Porque vos estuviste como siguiendo de cerca esa evolución de esa ley. ¿Cómo describirías ese proceso de implementación que se está viviendo en las empresas chilenas y qué transformaciones estructurales o culturales crees que exigirá esta ley en la gestión de datos y la relación con los clientes? Sí, bien, bueno, esta ley fue aprobada en enero, o sea, apareció en el diario oficial ya en Chile en enero, después de una ley que ya había sido
había entrado en rigor en 1998, entonces teníamos una ley Bien. que no atendía a las demandas digitales de un ciudadano, y ahí uno dice demandas digitales de un ciudadano, refiérase a todo lo que hemos hablado hasta aquí. Esto hemos sido bien completo el ámbito que hemos abierto. Bueno, esta nueva ley que también, y hablándole a toda Latinoamérica, y Uruguay nosotros estamos más retrasados como país que que Perú, por ejemplo, que Argentina, que Colombia y que Uruguay. Sí, nosotros del 98 Uruguay tenía una ley. Sí, entonces, si bien somos los líderes usando Facebook, WhatsApp y todo es como una fiebre por las plataformas digitales en nuestro país, nosotros teníamos una ley que obviamente no atendía a todas esas demandas. Hoy día esto, y en general voy a hablarlo en general porque como vienen todas estas leyes de una norma de facto que es GDPR, todas tienen cosas en común. Vienen de una norma que definía en Europa. Sí. Empieza esta historia por ahí por 2013, 2014, 2016 aparece GDPR, pero se aprueba en el 2018. Entonces, desde estos 9 años que han venido ocurriendo, han venido generándose cambios fundamentales en esto. En todos los países de Latinoamérica y el mundo ha mirado esta norma y nos hemos nutrido de ella. Entonces, por eso puedo hablarlo de forma general. El principal elemento que se genera en términos de los datos personales es que, primero, se ha tendido en el planeta a establecerse que la privacidad es un derecho fundamental de las personas. ¿Qué significa? Que justamente ayer lo hablaba con Felipe Arboe, que es ex senador, quien es redactor de ley y hoy día está dedicado al mundo privado. Con Felipe lo hablábamos ayer, es distinto el derecho a un derecho fundamental. Felipe ayer decía que un ciudadano tiene derecho a comprarse un bien. Sí. Y eso es un derecho, pero un derecho fundamental es la libertad, por ejemplo. Un derecho fundamental ahora se establece como la privacidad. Sí, está tutelado aparte constitucionalmente en muchos casos. Exacto. Entonces, te encuentras con eso que en general Latinoamérica ha ido adoptando. Eso es un primer antecedente que hay que entender. Luego, lo que ocurre, y voy a ser bien concreto en esto, se activan derechos. Tenemos los famosos arcos, en los países les llaman de distintas formas. Si bien los 4 primeros derechos, acceso, rectificación, cancelación y oposición, vienen operando en Latinoamérica de 1998-99, ahora se agrega un quinto derecho, que es la portabilidad de datos, que ahí refiérase a la introducción de este podcast, porque ahí hablamos de la digitalización y la transferencia de datos, ¿ya? Entonces ahora había que transformarlo en un derecho. Yo necesito sacar mis datos de Google, yo necesito sacar mis preferencias de Amazon, ahí ejecuto mi derecho de portabilidad. Entonces en Latinoamérica ahí se va a generar una demanda importante, respondiendo a la otra parte de tu pregunta, desafío de cómo vamos a ejecutar los derechos de portabilidad, ¿ya? Y por lo tanto, en esto tengo que tener control de lo que son las bases de licitud para yo poder tratar los datos personales. Bueno, en nuestros tiempos, Claudia, cuando nos conocíamos, no hablábamos de esto, ¿bien? Trazábamos datos nomás. Y hoy día yo tengo que tener lo que se llama alguna base de licitud, que en general son 4, ¿ya? Para tratar datos personales. Y saquémonos de la mente a veces una creencia limitante que solo el tratar el dato o el proceso captura. Piensen en todo el ciclo de vida, en todo el recorrido del cliente: captura, mantención, retención, crecimiento con el cliente y fuga. ¿Ya? Una puede estar dado por una ley. Esa es una base de licitud, ¿ya? Por ejemplo, en general, en Latinoamérica, las leyes que norman los tratamientos de salud, por ejemplo, no requieren, con la sola ley de existencia, no requieren mi consentimiento. Por ejemplo, tú vas a tu clínica y la ficha médica en Uruguay, que se construye en la clínica, no necesita tu opt-in, no necesita tu autorización para ser llevada a otros lugares. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se trata de salud. Obviamente hay en la legislación en Uruguay, como también en Chile, se establecen elementos de cómo se tratan esos datos y con qué fin, pero hay una ley que establece ese tratamiento, ¿ya? Por eso es que tu ficha médica nunca es consentimiento, ¿ya? 1, una ley. 2, un contrato, ¿ya? 3, un consentimiento, que es el típico de marketing, por ejemplo, el opt-in en un sitio, o interés legítimo. ¿Bien?
Me refiero, el contrato es más simple, tú firmas con el banco y hay una cláusula, la 22, que establece directamente que tus datos van a ser tratados específicamente para análisis y entregarte mejores ofertas, para el programa de lealtad, etcétera, y tú le diste un permiso en un contrato. ¿Bien? Pero hay otros tratamientos que yo los voy pidiendo en vuelo, más en los procesos de captura, o durante el ciclo y recorrido para invitar a un cliente a un evento. Entonces le pido permiso para tratar sus datos para ese evento o para cotizar. Y eso lo da un consentimiento, que se ha acuñado en inglés como el opt-in. ¿Bien? Y luego tengo el cuarto elemento que lo da, que es complejo y puede resultar una bolsa de problemas, ¿ya? Si no se administra bien, que se llama interés legítimo. Por ejemplo, tú para hablar conmigo o yo para hablar contigo no requieres consentimiento, porque hay interés legítimo de relacionarnos. Estoy tocando un ejemplo el más sencillo, pero hay una serie de intereses legítimos, ¿ya? Como por ejemplo una constructora, una inmobiliaria, detecto una falla de material en los departamentos o casa, se están cayendo algunas piezas de la casa, entonces ahí opera interés legítimo de que yo tengo que llamar a esa persona, a Claudia, para advertirle y para decirle que vamos a pasar a ejecutar la garantía. ¿Ya? Eso, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de interés legítimo. Lo que ocurre es que cuando los equipos comerciales y ventas escuchan esta palabra, interés legítimo, todos empiezan a encontrar formas variadas para decir que todo es interés legítimo. Y ahí hay que tener cuidado. Porque si el gerente comercial tiene más poder que el área legal, probablemente eso se va a transformar en una bolsa de problemas en un tiempo, porque todo pasó por interés legítimo. Eso es un poco lo que viene a ocurrir con estos cambios con la ley. Siempre los traduzco a ejemplos. Digamos que esa sería como una forma de vulnerar la ley e ir por un costado diciendo que todo es interés legítimo, ¿no? Claro, pero para llegar al regulador, claro. Para llegar al regulador igual te va a pasar la multa. Vale. Si tú no evaluaste el riesgo específico y en la vulnerabilidad que podía haber de la organización dependiente de ese proceso. Perfecto. Eso es perfecto. También les voy a dejar, aparte del QR para acceder al libro, les voy a dejar un enlace también que está está en el último boletín de Customer Trigger, que el consentimiento como base de licitud, y ahí resultan mejor explicados y con más tiempo por si quieren llegar a lectura. También hay tecnologías para gestionar este consentimiento. Buenísimo. Para ir ya cerrando, ¿cómo ves el futuro del marketing personalizado en el contexto donde la privacidad del usuario es cada vez más central? ¿Y qué consejo le darías a un CEO que hoy aún está dudando para invertir en una estrategia centrada en datos? Yo veo un mundo mejor. Veo organizaciones con menos datos, menos basura en ese sentido, hasta también vendedores más eficientes, equipos de marketing más eficaces, porque vamos a llegar a clientes realmente interesados en los servicios que las compañías están entregando. Luego, en el momento en que se mantienen las relaciones, va a ser mucho más desafiante, porque las cargas administrativas son onerosas de mantener la relación con los clientes en estas nuevas normas de protección de datos. ¿Qué tengo, dónde lo tengo y cómo tengo esos datos? Va a ser una pregunta recurrente de los equipos, de los equipos, ya sea el director de protección de datos o el encargado de protección de datos, el DPO, y el Chief Data Officer, ¿ya? El responsable del gobierno de datos. Y esto obviamente de acuerdo al tamaño de la compañía. Probablemente mucho de esto va a recaer en la visión ejecutiva del gerente general de una compañía de menor tamaño, y va a tener delegado en equipo de TI, en equipo administrativo, la figura del CDO y la figura del DPO, ¿ya? Respectivamente. Entonces, en ese momento vamos a tener que tener mucho más cuidado de lo que estamos haciendo con los datos de los clientes. Entonces va a llevar a un estándar de cumplimiento antes de solo ejecutar el marketing. Y lo tercero, las compañías que lo hagan mal, realmente les va a ir mal, ¿ya?
No como ahora que la ética la pongo en tercer lugar, es parte de un principio. Sí, no pasa nada, ¿no? Pero no importa, dale nomás. Va a ocurrir ahí que no solo va a tener que ver porque te lleguen multas, va a tener que ver con que la reputación de tu compañía se va a caer. Y en donde las agencias de protección de datos finalmente no solo van a tener la potestad de fiscalizar, ya como ya está ocurriendo en Colombia, por ejemplo, o en Perú también, sino que van a ver los ciudadanos que van a reclamar. Entonces, a N de ciudadanos es igual a N fiscalizaciones. ¿Por qué? Porque en este caso corresponde a algo que es tuyo, que son tus datos. El dato es tuyo como ciudadano. Por tanto, las personas se van a ir informando y hacia el 2029, 2028, esto se va a poner se va a poner con mucho rigor, el llevar las relaciones con nuestros clientes. Pero muy positivo en general para las personas y para los ciudadanos. Yo creo, yo veo todo esto, lo veo muy bien, lo veo bien, pero siempre y cuando te subas lo antes posible al recorrido. Perfecto. Bueno, para ir cerrando entonces, si quiere alguien profundizar en temas de economía digital, Big Data, datos personales, experiencia del cliente, aparte de bajar el PDF de tu libro, ¿algún artículo, libro recomendado? Uno que se llama Máquinas Predictivas, Predictive Machine, es rojo, que es escrito por economistas sobre los efectos de la inteligencia artificial. Creo que los que tienen dudas de qué es la inteligencia artificial, los efectos que generan las personas en la economía, es una lectura súper nutritiva. Máquinas Predictivas, está en español también, y está en casi todas las librerías. Buenísimo. Bueno, llegamos al final de este episodio, La Rebelión de los Datos. Hoy conversamos con Cristian Maulén, CEO de Customer Trigger, sobre economía digital, Big Data, gobierno de datos, impacto de la regulación en la experiencia del cliente. Una charla necesaria para entender cómo los datos pueden o deben ser gestionados con inteligencia y responsabilidad. Así que muchas gracias, Cristian, por tu tiempo. La verdad fue un honor tenerte acá. Y nada, ¿dónde podemos saber más de tu trabajo o que la gente quiera contactarte? Pueden llegar a cristianmaulen.com, que ahí los va a llevar a mi perfil en LinkedIn. Y más fácil, zonarecursos.com, los va a llevar a toda la sección de privacidad y datos de nuestro sitio, y ahí van a estar dentro del entorno y contenidos de Customer Trigger. Así que ahí, esos dos dominios, ahí me pueden encontrar a mí y toda mi actividad con mis dos compañías y también la actividad de nuestra empresa. Buenísimo. Bueno, nos vemos entonces en otro episodio de La Rebelión de los Datos. Chau, chau.